Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Había un enfermo llamado Lázaro. Era de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y lo secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús comentó: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Al cabo de ellos, dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Tras decir esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ya se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas.
Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Respondió ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo. Seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa, consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, atado de pies y manos con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y se preguntaban: ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos
y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo, y así no perezca. Dios les bendiga a todos ustedes en este día, miércoles santo, que pedimos a Dios por la intersección de Jesús Nazareno, de Jesús sufriente, que nos ayude a sanar cada una de nuestras enfermedades que tenemos y sobre todo que nos ayude a seguir adelante, a confiar grandemente en la misericordia de nuestro Dios. En este día, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, estaré colocando las imágenes, las fotos, videos que ustedes me han mandado de la preparación de su altar en su casa para la lectura, escucha de la palabra de Dios y para el encuentro personal con Dios. Este capítulo 11 del Evangelio de San Juan nos va a colocar un hecho importantísimo en la predicación de Jesús de Nazaret, en todo el bien que pasó haciendo, y es la resurrección de su amigo Lázaro. Claramente hay que lograr descubrir lo mismo que pasó también en el ciego de nacimiento, cuando le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así de ciego? Respondió Jesús: ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Ya hablábamos acerca de la manifestación de las grandes obras de Dios en la vida del ser humano. Por eso, este capítulo 11 del Evangelio de San Juan, también Jesús va a exclamar de una manera impresionante cómo también Dios va a manifestar su gloria en la resurrección de Lázaro. Por eso le mandan un mensaje a Jesús diciendo: Lázaro era el enfermo, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque ahí está el centro de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Por eso, al leer la palabra de Dios, hay que buscar el fondo y el centro también del mensaje que encierra cada capítulo que los evangelistas han escrito por inspiración de Dios. Por eso Jesús va a decir: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, porque Dios, de eso malo que estaba sufriendo Lázaro, iba a sacar lo impresionante de su obra, iba a sacar algo bueno. ¿Y qué era lo bueno? Porque en él se va a manifestar y se va a glorificar al Hijo de Dios en medio de esta persona. Nosotros estamos acostumbrados a ver las enfermedades como algo malo y nos quedamos que es en algo malo, pero no vemos también lo bueno que podemos sacar de ella. Tenemos un caso muy actual, la pandemia acerca del COVID-19, de este virus que está azotando a la humanidad. Malo, porque destruye, aniquila al ser humano y tenemos que cuidarnos y prevenirnos para no ser contagiados y morir a causa de este virus. Lo bueno, que nos quedamos en casa. ¿Qué más? Porque acercamos nuestra vida a Dios en medio de la oración. ¿Por qué más hay algo bueno? Porque nos hacen la invitación de que la casa sea la iglesia doméstica como lo es y tiene que ser. ¿Qué más bueno, Padre? Lo bueno es que te puedas reunir en familia
para escuchar la Santa Misa. ¿Qué más bueno, Padre, que te sientas alrededor de la mesa del altar que has preparado en tu casa para leer capítulo a capítulo la palabra de Dios junto a tu familia? Porque también hay que verlo, no solamente hay que quedarnos en lo malo, sino que hay que ver lo bueno de las situaciones difíciles que pasamos a lo largo de la vida. Por eso Jesús les va a decir: es para la gloria de Dios lo que está pasando con Lázaro. No tenemos que asustarnos. No tenemos que acongojarnos, es para que en Él se manifieste la gloria de Dios y sobre todo el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, porque era una cercanía de familiaridad que Jesús tenía con estas tres personas, una integridad, un compañerismo, una amistad verdadera, la cual tenemos que aprender también a descubrir y acercarnos a Jesús como un amigo de verdad, como un amigo que nunca falla, como el amigo que no te va a tapar, pero que te va a levantar, te va a decir: vamos a caminar, vamos a hacer las cosas bien, no vayas a volver a caer en la misma situación de vida que estás viviendo, que has vivido. Vamos a caminar, porque ese es el verdadero amigo, el que te levanta, el que te ayuda, el que te motiva, el que en medio de la enfermedad, de la dificultad está ahí para ayudarte, porque hay amigos por conveniencia. Hay personas que se hacen amigos de Dios por conveniencia. Hay personas que se hacen amigos de Dios por interés. ¿Cómo así, Padre? Bueno, tú te haces amigo, tú buscas a Dios, dices que sigues a Dios, que alabas a Dios, que crees en Dios, que le crees todo a Dios para recibir la sanación. Y después que recibes la sanación, te vas y no vuelves más. Eso es ser amigo por interés, por conveniencia, porque necesitabas algo, ya no vuelves a aparecer más. Y así hay personas que tienen amigos en esta vida con otras personas, hacen una amistad y es por conveniencia. Los ayudan a subir y se desaparecen. Los ayudan a montarse en cosas buenas porque son buenas personas, pero después que se les sube el ego, ya no se vuelven a acordar más de esas personas. Caso como tenemos también a aquellos que suben a un partido político y llegan a un puesto grande en medio de la sociedad. Los ayudan a subir, conocen a todo el mundo, saludan a todo el mundo, comparten con todo el mundo, comen hasta con el más viejito, con aquella persona más enferma. Pero después que se montan en el cargo que tienen, se olvidan de todo el mundo. Los usaron por un interés, los buscaron por conveniencia, porque necesitaban algo, nada más. Y resulta que Jesús amaba a María, a su hermana a su hermana María y a Lázaro. ¿Por qué? Porque ellos mostraban una amistad de corazón, una amistad íntegra que no podía fallar y que no iba a fallar. Por eso Jesús, este evangelio, este capítulo 11 es impresionante porque es la parte donde nos muestra que Jesús llora por un ser humano. Es la parte donde muestra cómo Jesús saca su sentimiento por el ser humano y llora por Lázaro. Usted va a leer la escritura y no va a encontrar más donde diga lloró por un ser humano, lloró por Lázaro. ¿Por qué? Porque antes de llegar a ese sentimiento grande, viene Jesús a decir lo siguiente. Le dicen sus discípulos: Rabí, ¿con que hace poco los judíos querían apedrearte y vuelves allí? Jesús le respondió: ¿no son 12 las horas del día? Si uno anda de día, no tropieza,
porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche tropieza porque no está la luz en él. ¿Qué nos vuelve a invitar Jesús otra vez? Antes de llegar a resucitar a Lázaro, que hay que creer en él, que es la luz del mundo, que hay que creer en él, que hay que caminar con él, que hay que andar con él, que hay que buscar su amistad, su compromiso, nuestra entrega con él. Jesús no te está diciendo más nada. ¿Qué te dice? Acércate a mí, que yo te voy a iluminar tu vida. Pero eso sí, si te vas de mí, vas a vivir en la oscuridad. Porque si uno anda de noche, tropieza. Porque no está la luz en él, en esa persona. ¿Tú quieres vivir en la luz? Acércate a Jesús. ¿Tú quieres vivir en la oscuridad? Aléjate de la presencia de Jesús, como muchos lo han hecho, como muchos lo siguen haciendo y como muchos no comprenden todavía que Jesús es la luz del mundo, la luz que ilumina a todo hombre que la recibe con un sincero corazón. Por eso te animo a que sigamos descubriendo este mensaje hermoso de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y también va a manifestar lo siguiente. Dijo esto y añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Pero vayamos donde él. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a manifestar plenamente. Jesús viene a tu casa. Jesús viene a tu vida. No te quejes con Dios. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios. No le recrimines a Dios esta situación de pandemia que está pasando en el mundo. Ábrele la puerta a Dios. Ese mensaje que Jesús dice: pero me alegro de que no haya estado allí, pero vamos donde Él. Jesús viene a tu vida. Jesús viene a tu encuentro. ¿Cómo te preparas para recibir al Señor? ¿Cómo preparas tu vida para cuando llegue y toque a la puerta de tu casa y te diga: aquí estoy? Y claramente hay que ver cómo actúa, cómo responde el ser humano ante la llegada de Jesús en un momento crucial de la existencia de esa persona. Claramente es lo que Marta va a decir. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Por qué? Porque esos son los razonamientos meramente humanos. De decirle: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué pasan estas pandemias? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué muere tanta gente de hambre? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué mi familia le toca padecer tantas enfermedades y los que hacen el mal no les pasa nada? Señor, 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 Señor. Humanamente tenemos preguntas que hacerle y decirle al Señor. Pero tú, si has sido capaz de recriminarle a Dios por qué pasan tantas cosas en tu vida, en tu familia, en el mundo, tantas cosas, ¿eres capaz de decir como Marta? ¿Has dado el paso de fe correspondiente a ese encuentro personal con Jesús? Claramente, Marta nos da una enseñanza. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Señor, sé que te he recriminado y te he echado en culpa tantas cosas que pasan en mi vida, mi familia y el mundo, pero yo confío en ti. Es lo que le dice Marta a Jesús. Gran enseñanza, gran mensaje, gran enseñanza de parte de una mujer. Señor, pero yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Señor, yo creo. Señor,
Yo confío en ti, Señor. Sé que te recriminé por qué no estuviste cuando te mandamos a llamar porque Lázaro estaba enfermo, pero yo confío en que tú le vas a pedir a Dios y Dios te lo va a conceder. ¿Eres capaz de dar ese siguiente paso? Si no lo has hecho, hazlo. Es la invitación, es el mensaje de salvación que toca tu puerta para que puedas descubrirlo. Y además le va a decir: tu hermano resucitará. Y Marta viene con una respuesta aún más contundente. ¿Y qué le va a decir? Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Le ha respondido así al Señor: tú que sufres ante la pérdida de un ser querido, tú que todavía lloras después de tanto tiempo de haber enterrado a tu familiar, tú que no duermes, no comes, que te deseas morir porque se murió ese familiar tuyo. Haz como Marta. Le recriminó al Señor, pero dio el siguiente paso de fe. ¿Y qué más le dijo? Señor, yo sé que va a resucitar. Yo confío plenamente en tu palabra, confío en Dios y creo en Dios, porque esa es la vivencia personal de la persona. Y además, Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y Marta le va a decir: sí, Señor, yo creo, porque esa es la experiencia de vida. Porque no solamente es decir yo creo en Dios. Sí, todo el mundo, usted le pregunta a la gente que levante la mano al que cree en Dios y todos levantan la mano. Pero si usted le dice levante la mano a aquella persona que le cree a Dios, son muy poquitos los que levantan la mano, porque una cosa es creer en Dios, porque podemos creer en cualquier cosa, y otra cosa es creerle a Dios. Por eso Jesús le pregunta a Marta: ¿crees esto? Marta le va a responder: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está ahí y te llama. Esa es la invitación para ti. El maestro está a la puerta de tu vida. Hoy, miércoles santo, el maestro, miércoles dedicado al Nazareno, ese Nazareno sufriente que cargó tus pecados sobre sus hombros, que cargó la cruz, que carga todas las enfermedades, que carga todo lo que tú le vas a abandonar ante su presencia. No tengas miedo, no dudes. ¿Y qué te dice? El maestro está ahí y te llama. No pierdas la oportunidad, no pierdas ese momento de encuentro personal con Dios y anímate. Dios está esperando por ti. ¿Qué esperas tú? Si yo fuera tú, saldría corriendo con todo lo que tengo y le diría: Señor, aquí estoy, ¿para qué me mandaste llamar? Porque eso es lo que hay que decirle al Señor. Eso es lo que hay que manifestarle a Dios. No seas cobarde. No seas una persona que dice creo en Dios, pero no le creo a su palabra. Vamos a dar ese paso de fe. Yo te invito, yo te animo, yo te motivo. Anímate, muévete, da ese paso de fe. Y te lo digo hoy, día del Nazareno, día dedicado a Jesús sufriente que carga la cruz por ti y por mí, que carga la cruz por nuestros pecados. Y está ahí. ¿Y qué te dice? El maestro está ahí y te llama. ¿Vas a ir o no vas a ir? Respóndele al Señor, porque hoy es el día en que Dios te llama. ¿Para qué te llama el Señor? Porque mañana vamos a celebrar la institución de la Eucaristía en la Santa Misa, que también se va a colocar en este canal. Y es la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, el mandamiento nuevo del amor. Por eso te llama. ¿Para qué te llama el Señor? Para tocar a tu puerta. El Señor te llama para transformar tu vida.
no lo dejes pasar. No dejes que el Señor se vaya. Está ahí y te llama. Y lo más extraordinario es lo que nos presenta el versículo 34. ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar, porque es la parte de las Sagradas Escrituras donde nos dice que Jesús lloró por un ser humano, lloró por Lázaro, porque era un vínculo de amistad fraterna comprometida que llevó hasta hacerle derramar lágrimas al Hijo de Dios. Y después viene a manifestar su gloria para que Lázaro pueda resucitar. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Desatadlo y dejadle andar. Esa es la invitación de Dios que te dice, te mandó a llamar. Ahí está el Maestro y te manda a llamar. ¿Para qué te manda a llamar? Para decirte, sal de ahí, sal de esa antigua vida, sal de esa vida que tienes. Desátenlo, desátenle la vida que lleva y déjenlo andar libremente. ¿Quieres andar libremente? Acércate al Señor, no dudes, transforma tu vida y cree en el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y ánimo, no tengas miedo de decirle sí al Señor, que te manda a llamar, que te manda a buscar y que va a manifestar su gloria en ti, para que puedas desatar toda esa esclavitud de pecado y puedas andar libremente en su santa presencia. Este capítulo 11 está del versículo 1 hasta el versículo 44, resurrección de Lázaro. Del versículo 45 hasta el versículo 54, las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. Del versículo 55 hasta el versículo 57, la proximidad de la Pascua. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañen para siempre. Amén. Les habló el Padre José Gregorio Medina. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.